Las breves de la información, bueno, están desclasificando cierta información y esto lo da a conocer un portal de Italia, como ciertos archivos, sí lo sabía Pío X, sabía del Holocausto, la prueba de una carta escrita en 1942 por un jesuita alemán, por una persona que era antinazi. ¿Sabes qué? Yo vengo a hablar. Y no es nada más que estuvieran cartas, sino que también había registros de personas que iban a hablar de lo que estaba pasando. Más de 6,000 personas y judíos estaban muriendo. Es decir, cuando el Papa empezaba a leer una carta, pues este día morían 6,000 personas y el personaje Pío, que lamentablemente y desde el 2013 se lo quieren, pues ahora sí, lo quieren ser como un santo. Este personaje que podría declararse santo, bueno, está en el escrutinio, en el aspecto de ¿sabes qué? Guardaste silencio. Y no es de que se le pida que haya ido con un ejército y que haya hecho una contraofensiva, ¿no? Tan siquiera hablar del tema mínimo, si ibas a orar por ellos, decir nombres, decir qué es lo que estaba pasando, pero quiso guardar, bueno, no quiso, hizo el silencio. Un artículo de Ame Ireland, escrito el 14 de diciembre de 1942, confirma que el Papa Pío XII estuvo al mismo nivel de los crímenes cometidos por los nazis en los campos de exterminio. Fue descubierto por el Archivo Vaticano Giovanni Cocco, quien lo informó en la Lecture el 17 de septiembre en una entrevista con Máximo Franco. En este mensaje enviado por el jesuita alemán antinazi Lothar Koch al secretario privado del Papa, el alemán Robert Leiber, que este es el secretario. Se menciona al crematorio, es decir, le da las coordenadas del crematorio en el campo de concentración de Belzec, situada en Polonia. Cabe señalar también que este documento declaró Coco a Franco representa la única evidencia de una correspondencia que pretende nutrirse y prolongarse en el tiempo. Es decir, va a marcar a Pío XII, Pío XII, esta carta. Se trata quizás de un problema fundamental en cuanto, ok, es que siempre se me actualiza, en cuanto ahora sí, la existencia de un flujo de noticias sobre los crímenes nazis que se vinculaba a la Santa Sede, al mismo tiempo que se producían los genocidios. La información proporcionada por Koch fue mucho más extensa, ya que en el papel leemos que en la búsqueda del cuerno alto Rabarrus Cain Belzec se dice que cada día morían 6,000 hombres, sobre todo personas y judíos. La máquina de la muerte se describe eternamente con horror indescriptible, es decir, hacían referencia de que, ¿sabes qué? Ayúdanos, eso está hecho un caos y solamente quiso guardar silencio. Como bien es sabido, el silencio del Pío XII ante los terribles crímenes del Tercer Reich fue durante mucho tiempo objeto de acalorados debates entre críticos y defensores del Papa Eugenio Pacelli. El proceso de beatificación, porque todavía lo querían hacer, lo quieren ser santo, iniciado también se desarrolló en 1967 y mucha controversia dentro de la Iglesia Católica. El importante punto de inflexión se produjo el 2 de marzo del 2020 con la tan esperada apertura de los archivos. Ahora se pueden consultar todos los documentos relativos al pontificado, bueno, a la administración del Pío XII, que duró de 1939 a 1958. La disponibilidad de este vasto material permitió, obviamente, los estudiosos identificar su trabajo para expresar mejor las opiniones relacionadas con el comportamiento del Papa. Imagínense, desde el 2 de marzo del 2020 empezaban a buscar y llegaron a esa carta que es muy interesante en el aspecto de que es un personaje que lo defendían, ¿no? De que él no sabía, él estaba en Italia, toda esta onda. No, hay una carta donde este personaje no hizo absolutamente nada. De hecho, hay una parte donde déjame buscarla, era en diciembre, pero por ejemplo, en la carta, pues le llegó el 14 de diciembre y el 24, aquí está, y el 24 de diciembre, que ya son épocas navideñas, toda esta onda, ahora ya se entiende por qué el mensaje. Es significativo a este respecto un breve pasaje del largo discurso de Navidad
pronunciado por el Papa Pacelli, que es el Papa XII. El 24 de diciembre, o sea, es la misma fecha, solamente que aquí es el 24 de diciembre, en la que se refirió a los centenares de miles de personas que, sin culpa alguna, a veces solo por razones de nacionalidad o linaje, están destinados a la muerte o al deterioro progresivo. Este fue el mensaje. Estoy leyéndolo textual. ¿Cómo fue su mensaje? En aquel momento no se entendía el por qué estaba diciendo que mucha gente, centenares, que se estaban muriendo por razones de nacionalidad, sin ninguna culpa o linaje, pero nunca dijo esto está pasando en Alemania, estos son los campos de exterminio, estos son los campos de concentración, porque así lo vendían, un campo donde te concentraban, donde tú ibas a estar, pero no te iban a decir que te iban a desaparecer. Es algo interesante y están las breves de la información.